Muy buenas noches. En nombre de Laboratorio ITF La OMED y su división ginecológica, le damos la más cordial bienvenida a todas las personas que están ya dentro del webinar, agradeciendo cierto su espera. Hoy nos reunimos para el webinar titulado Claves en el diagnóstico del tratamiento del síndrome genitourinario. ¿Ya? Nuestro flamante expositor, conferencista de hoy es el doctor Marcelo Bianchi Poblete. A ver, doctor, si me ayuda con su currículum. Médico, ginecobstetra de la Pontificia Universidad Católica de Chile, miembro del Departamento de Ginecología y Obstetricia de la Clínica Las Condes, experto latinoamericano en climaterio y menopausia, y miembro del Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología. Me parece que lo dije bien, doctor. Sí, Patricio, perfecto. Más que suficiente. Sí, doctor, le quiero contar a todos los participantes que ya están entrando, usted vio en 2 minutos entraron más de 50 personas, les quiero contar a todos que abajo en su plataforma hay una ventana de preguntas y respuestas. Ya durante la presentación del doctor Bianchi, ustedes van a poder ir haciendo estas preguntas de tal manera que el doctor, una vez terminada su presentación, va a poder responder cada una de ellas. ¿Ya? Doctor Bianchi, adelante. Gracias, Patricio, por tu introducción y gracias por la posibilidad de poder dirigir este webinar en un tema que es bastante árido en general, pero tremendamente importante. ¿Y por qué digo árido? Porque este es un tema muy ginecológico y que como que los ginecólogos y las personas dedicadas al área de la salud ginecológica y femenina, nunca le hemos dado probablemente la importancia que merece y que afortunadamente con el correr de los años y con el envejecimiento de la población, esto ha ido adquiriendo mayor importancia y hemos ido los médicos tomando un poquitito el peso de lo que significa todo lo relacionado con la salud vaginal, vesical y uretral. Y en ese sentido, el diagnóstico o el título de la presentación de claves en el diagnóstico de tratamiento de síndrome genitourinario me parece muy adecuado. Y si ustedes miran el dibujo que aparece en esta primera diapositiva, yo lo encuentro extraordinario, porque la verdad es que en el lado izquierdo probablemente de sus pantallas, si es que no lo estoy diciendo al revés, donde aparece un útero y una vagina en color verde, representa la edad fértil en que se ve un aparato genital muy regado, muy activo, muy cuidado, y al otro lado probablemente representa los años postreproductivos en que se ve un aparato genital femenino y aparato reproductor bastante seco y un poquitito como abandonado. Probablemente eso es bastante cercano a la realidad y de eso se trata un poquitito esta conferencia, de ver cómo mantenemos este aparato reproductor regado de alguna forma o vivo o activo versus lo que vemos en el lado derecho de sus pantallas. Y eso es un poquitito lo que yo voy a tratar de hacer hoy con ustedes hoy día y traspasarles un poquitito mi experiencia al respecto, que creo que es lo que uno debiera tratar de transmitir. No sé por qué no me... Posicione el mouse en la pantalla, pínchelo y ahora va a empezar a... Ahí, perfecto. Perfecto. Y gracias, Patricio. El nombre síndrome genitourinario de la menopausia es un nombre relativamente nuevo y es bastante importante, perdonen que los aburro un poquitito con esto, pero fue un nombre que se acuñó en el año 2014, porque antes nosotros hablábamos de atrofia vaginal, de sequedad vaginal, teníamos una serie de términos para referirnos a este síndrome, y eso fue cambiado a síndrome genitourinario el año 2014, y el sentido de eso fueron dos. Uno, el primero, es que era bastante... poco digno, por decirlo de alguna manera, hablar de atrofia vaginal. Para las mujeres es como que a los hombres nos dijeran que a medida que envejecíamos tendríamos una atrofia peniana. Era bastante como despectivo probablemente el término, y eso llevó a que había que buscarle un nombre que fuera más médico y que no fuera tan representativo, tan complejo desde el punto de vista de lo que significaba. Pero además no solo había un tema semántico y un tema de respeto, sino que además
el síndrome genitourinario abarca no solo la vagina, sino que es el conjunto de síntomas y signos, y esto es lo importante, asociado a la disminución de estrógenos y de otras hormonas, como vamos a ver un poco más adelante, porque que es muy importante, que incluyen cambios en los labios mayores, menores, clítoris, vestíbulo, introito, vagina, uretra y vejiga. O sea, es todo el aparato reproductor y el aparato urinario el que está involucrado en este tema. Entonces, la verdad que síndrome genitourinario es un término mucho más completo en que abarca prácticamente todo lo referente al aparato reproductor. Así que de aquí para adelante, a partir del 2014, se habló de genitourinario y nos habló más de atrofia urovaginal o vaginal, etc. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué adquiere importancia esto? Es porque efectivamente la población envejece. Ustedes tienen aquí la proyección poblacional en Chile hecha por la CEPAL, en que fíjense cómo a partir para el año 2000, perdón, para el año 2050 vamos a tener aproximadamente más de 2 millones de chilenos sobre los 70 años y prácticamente más de 6 millones de chilenos sobre los 50 años. Entonces hay un cambio muy importante en la población. Nos vamos a mantener más o menos siempre en alrededor de 18 millones gracias a los emigrantes, porque si no fuera por los emigrantes nuestra población bajaría, pero nos vamos a mantener, como se llama, en un rango de envejecimiento importante. Ahora, esto puede que cambie con el tema de la pandemia y los fallecidos y todo. No sé si esta proyección se mantiene exactamente igual de aquí a los próximos 30 años, pero la verdad es que lo que vemos es que efectivamente vamos a tener un grupo importante de personas, tanto hombres y mujeres, sobre los 50 años. Y eso es una realidad. ¿Y qué significa eso si nos vamos específicamente a mujeres y vida sexual? Nos damos cuenta que más o menos para que ustedes tengan una idea y tratamos de ver cuál es la actividad sexual dependiendo de las edades, entre los 50 y los 80 años, para hacerlo aproximadamente, prácticamente la mitad de las personas, mujeres específicamente, están activas sexualmente. Y si tomamos el grupo entre 70 y 80, una de cada 5 de estas mujeres está activa sexualmente. Y no tengan ninguna duda de que si uno no hace nada en estos grupos a partir de los 50, a partir de que se produce el hipoestrogenismo, a los 55, a los 60, a los 65, a los 70, claramente ustedes van a tener un síndrome genitourinario en estas pacientes. Así que la verdad es que es una realidad. Si uno no hace un tratamiento, uno va a tener un síndrome genitourinario, y lo que demuestran los distintos gráficos y trabajos es que las mujeres se mantienen cada vez más hasta edades más avanzadas sexualmente activas, y ahí lo tienen graficado ustedes muy bien, que es un trabajo internacional. Pero si vamos a Chile, que es lo que más nos interesa, se van a dar cuenta que efectivamente sobre los 50, el 80% de las mujeres está activa sexualmente, y sobre los 60, el 50% de las mujeres está activa. O sea, una de cada 2 mujeres sobre los 60 años en Chile, no en el mundo, sino que en Chile, está teniendo vida sexual. Y estas cifras son muy parecidas a las publicadas en el extranjero, así que la verdad que Chile no es distinto que el resto en esto, pero lo que es lo importante es que efectivamente las mujeres, a medida que envejecen, lo que es muy bueno, mantienen vida sexual, y nosotros tenemos que hacernos cargo de que esa vida sexual de nuestras mujeres o nuestros pacientes sea adecuada, sea placentera, sea adecuada, y no tengan un problema por esto. Y si lo miramos desde otro punto de vista, hay un trabajo súper interesante que se hizo en México, que lo hizo Legoretta, que es una encuesta nacional de climaterio que hizo en el año 2100. Y por ejemplo, cuando uno a grupos de mujeres que acuden a control y averigua uno por los síntomas que ellas catalogaron como severos o muy severos, una de cada 5 refiere resequedad vaginal. Aquí todavía aparece el término resequedad vaginal porque este es un trabajo del 2013. Entonces, lo que les quiero decir es que esto referido como severo tiene la misma frecuencia que los síntomas vasomotores, que los trastornos del sueño, que las mialgias, que la fatiga. O sea, uno nunca le da, y probablemente uno no lo interroga dirigidamente, pero fíjense que cuando a las personas se les pregunta por síntomas severos de su menopausia, el síndrome genitourinario es tan importante como los síntomas vasomotores, que es como lo que uno más refiere o lo que uno más busca. O sea, es tremendamente importante. Y por otro lado, cuando uno les pregunta por cuál fue el motivo de consulta a los 50 años, a una consulta ginecológica, no un programa de climaterio, fíjense que claramente los síntomas urogenitales ya en mujeres relativamente jóvenes
pasan a ser una de las causas importantes de consulta. O sea, lo que les quiero decir hasta aquí de lo que hemos avanzado es que nuestra población femenina envejece, que nuestra población femenina sigue sexualmente activa y que efectivamente el síndrome genitourinario es una realidad en estas personas. Y esto es tan importante que en una encuesta de 100 mujeres en que clínicamente se demostró que tenían un síndrome genitourinario, en el fondo, que uno podía clínicamente decir aquí hay algún grado de atrofia, tanto a nivel de los labios vaginales, a nivel de la vagina, uno podía medir pH y mostrar un ascenso del pH, etc. Cuando uno juntaba a 1000 mujeres de esto y uno les preguntaba qué es lo que sentían ellas, el 64%, o sea, muchísimo, refería dolor con la vida sexual, un 64% refería que a raíz de esta dispareunia y este síndrome genitourinario tenían una pérdida importante en su libido, y el 60% decía que evitaba tener actividad sexual con su pareja porque en el fondo tenía molestias al tener vida sexual. O sea, créanme que esto es una realidad confrontado contra lo que sabemos que muchas de nuestras mujeres siguen teniendo vida sexual, pero efectivamente si no hacemos algo van a tener un problema en su vida sexual y lo que van a hacer es que van a evitar la intimidad o la vida sexual. Entonces es algo que claramente tenemos que hacernos cargo, aunque probablemente es un tema que, tal como les decía yo al principio, que no abordamos con tanta importancia o tan potentemente como son los síntomas vasomotores, como es la osteoporosis, como son otras cosas que como que son más tangibles. Créanme que tenemos que abordar esta área de la salud femenina. Y entonces, ¿cuáles son los objetivos terapéuticos cuando queremos tratar a alguien? Lo primero es aliviar evidentemente los síntomas, porque la persona cuando está con un síndrome genitourinario está sintomática y nos consulta por esto. Así que nuestro primer objetivo es sanar a esa persona, mejorarle y que la persona se siente bien, pero secundariamente eso lo vamos a lograr revirtiendo los cambios anatómicos, atróficos que se producen por el hipoestrogenismo y la falta de otras hormonas a nivel del síndrome del aparato reproductor. Así que la verdad es que los objetivos terapéuticos son tratar los síntomas y mejorar la calidad de los tejidos. ¿Y cómo logramos eso? Bueno, en eso hay consenso. Este es uno de los consensos publicados de la Sociedad Norteamericana de Menopausia, en que el tratamiento más efectivo para los síntomas moderados o severos del síndrome genitourinario es el tratamiento hormonal estrogénico. Eso no hay mucha duda, la verdad, y existen muchos productos disponibles para el tratamiento, en el fondo, estrogénico de nuestras pacientes. Y aquí esto lo puede hacer tanto por vía sistémica, como son los estrógenos por vía oral, transdérmica, intramuscular, lo que ustedes quieran, como también por vía local, o incluso combinando los dos. O sea, que una paciente esté con estrógenos por vía sistémica no invalida que ustedes además puedan usar un estrógeno por vía local, o que ustedes puedan usar un estrógeno solo por vía local sin tener la necesidad de usar un estrógeno por vía sistémica. Habitualmente, la mayoría de las pacientes reciben estrógenos por vía sistémica, las que vamos a tratar, y yo les diría que un porcentaje importante de ellas tiene una buena protección del punto de vista del tratamiento de la aparición de un síndrome genitourinario. Sin embargo, si ustedes lo quieren tratar porque ya está presente, es probablemente queden un poquitito cortos con la vía sistémica y uno tenga que asociarle una vía local. Más o menos para que ustedes tengan una idea, y eso es importante manejarlo, cuando uno usa estrógenos por vía sistémica, ya sea oral o transdérmica, es probable que uno se quede un poco corto del punto de vista del aporte hacia el aparato genital. Yo les diría que más o menos un 25-30% de las pacientes, pese al tratamiento sistémico, ustedes en el fondo les refieran que tienen algún tipo de molestia a nivel de parte del síndrome genitourinario, sea sequedad vaginal, disminución de la elasticidad, infecciones recurrentes, infecciones urinarias recurrentes. O sea, yo les diría que un 70% de las pacientes probablemente con terapia sistémica logra mantener una buena salud vaginal, pero hay un 30% en que ustedes pueden quedarse cortos en ese sentido, así que no se descuiden y no den por hecho que porque le están dando estrógenos por vía sistémica la paciente no pueda tener algún tipo de molestia vaginal. Así que ustedes pueden hacer aquí, jugar con estos tratamientos tanto de forma sistémica, local o combinarlos como ustedes quieran. Lo importante es que lo sigan esto, le pregunten a la paciente cómo se está sintiendo, si tiene efectivamente una sexualidad adecuada, si no, en el fondo tienen que aumentarle la dosis o agregarle un tratamiento local. Ahí tienen que jugar ustedes, pero lo importante es que se hagan cargo de esto.
Ahora, en Chile existen un montón de preparados, en el fondo, para tratamiento específicamente local. Aquí vamos a hablar de tratamiento local, no vamos a hablar de terapia sistémica. Tenemos crema vaginal de estriol, eso es lo que es típicamente conocido comercialmente como Ovestin o Basidox. Tenemos un gel vaginal de estriol, que es conocido comercialmente como Blissel. Tenemos crema vaginal de estrógenos conjugados, que es el Compremin. Existe un anillo estradiol de 2 miligramos que no está disponible, que se llama String todavía. A veces ha habido, pero la verdad es que todavía no está comercialmente disponible así fácilmente. Tenemos tabletas de estradiol de 10 microgramos, eso es lo que conocemos como Vagifem, que tampoco está disponible en este minuto en Chile. Tenemos óvulos de estradiol, que es también Ovestin y Basidox. Y tenemos promestieno en crema y también promestieno en cápsulas blandas, que es lo que conocemos como comercial. Se me fue el nombre en este minuto, ya les voy a decir el nombre, ya me voy a acordar, se me acaba de ir el nombre del promestieno. Así que tenemos un sinnúmero de tratamientos posibles, tanto en cremas, en geles, en tabletas, en anillos y en cápsulas blandas. Por ende, ustedes la verdad es que pueden escoger cualquiera de estos preparados. Y si uno va y dice, en realidad, ¿cuál elijo? Porque si tengo toda esta, teóricamente, toda esta gama distinta de cremas, geles, óvulos, anillos, cápsulas blandas, ¿cuál de estos uso? ¿Cuál de estos es mejor? ¿Con cuál me va a ir mejor? La verdad es que si uno se va a la literatura científica y busca todos los estudios y todo, incluso hay una revisión que es la que les muestro aquí de Cochrane, que es sumamente interesante, la conclusión final es que todos son buenos. La verdad que independiente de lo que ustedes usen, si lo usan en las dosis adecuadas, no van a tener, ¿cómo se llama?, problema. Cualquiera, tanto cremas, tabletas, geles o anillos, van a tener una buena respuesta a nivel local de la vagina, si lo usan evidentemente por dosis adecuada y por el tiempo adecuado, les va a ir bien con cualquiera de estas cosas que ustedes usen. Por ende, lo que uno tiene que hacer es ir un poquitito más a la sintonía fina y ver cuál de estos es más práctico en el uso, con cuál las pacientes se sienten más cómodas desde el punto de vista del tratamiento a largo plazo, un tema de costo, tienen que jugar básicamente con esas variables, cuál es que lo que más importante aquí es la compliance o que las pacientes en el fondo mantengan en el tiempo el tratamiento, y para eso el tratamiento tiene que ser no solo efectivo, que son todos efectivos, sino que tiene que ser un tratamiento que no le provoque alguna molestia a ellos, que sea desagradable en el uso diario, semanal o como lo estén usando. Por ende, esos van a ser los criterios que ustedes van a tener que usar en el fondo para tomar la decisión cuál de todos estos tipos de tratamientos vaginales que hay ustedes utilicen. Pero les reitero que todos son buenos y todos tienen resultados desde el punto de vista del tratamiento del síndrome genitourinario bastante parecidos. Un tema que siempre da vuelta y que se marean con el tema es la absorción de estos fármacos a nivel local. Lo primero es que la absorción importa muy poco en la gran mayoría de las pacientes, porque piensen que a los pacientes habitualmente la están tratando con terapia sistémica, oral, transdérmica y todo, que obviamente la base de eso es que se absorban los estrógenos. Entonces, ¿por qué se preocupan de la absorción de un estrógeno por vía local si a la paciente le pueden dar estrógenos por vía sistémica sin ningún problema? Entonces, la verdad es que no hay que marearse con eso, excepto que la paciente tenga una contraindicación formal del uso de estrógeno por vía sistémica. Ahí uno podría entrar en la discusión si el usar estrógenos por vía local estaría permitido o no estaría permitido, como sería, por ejemplo, una paciente con cáncer de mama, que obviamente tiene una contraindicación formal del uso de estrógeno. Uno podría discutir si los estrógenos locales podrían tener algún tipo de rol. Lo que sale en la literatura y lo que uno debiera decir es que están contraindicados, porque en realidad está contraindicado la familia de estrógeno, pero de ahí a que efectivamente haya un efecto distinto, y eso es lo que les quiero tratar de mostrar un poquitito, porque cuando ustedes tratan un aparato, una vagina, una paciente muy atrófica, ustedes le administran algún tipo de estrógeno, en este caso, por ejemplo, estradiol de 10 microgramos, específicamente Vagifem, que es lo más, y lo hago con este ejemplo porque Vagifem es lo más potente en el fondo dentro de los estrógenos locales vaginales. Ustedes los primeros días de tratamiento, al principio efectivamente van a aumentar la cantidad de estrógenos plasmáticos de esa paciente. O sea, efectivamente,
ustedes van a tener una absorción transitoria de estrógenos a un nivel bajo, pero efectivamente ustedes pueden demostrar cierto paso hacia el torrente sanguíneo, al plasmático, en el fondo cuando usen un estrógeno por vía, sobre todo si usan un estrógeno potente y sobre todo si además en el fondo están tratando una vagina muy atrófica. A medida que la vagina va recuperando su capacidad en el fondo, ya se pasa la absorción y los niveles de estradiol plasmático vuelven al mismo rango en el fondo posmenopáusico, o sea, 20 picogramos, bajo 20 picogramos en el fondo por ml. Entonces, la verdad es que, claro, efectivamente hay una absorción transitoria por un par de semanas y después se normaliza. ¿Tiene eso realmente alguna importancia? La verdad es que nadie puede contestar esa pregunta. La verdad, lo más probable es que no tenga ninguna importancia desde el punto de vista clínico, pero no existe una evidencia científica que respalde que aumentarle transitoriamente un poco el nivel de estrógeno a una paciente para después volver a un rango postmenopáusico, la verdad tenga importancia, es súper dudoso. Así que la verdad no se maree mucho con eso. Piensa que la mayoría de los pacientes están con terapia sistémica, así que el tema de absorción es exactamente lo mismo. Efectivamente hay absorción, sobre todo si usan estrógenos más potentes, pero que eso vuelve rápidamente a niveles en rango postmenopáusico. Pero como grupo, efectivamente, si ustedes analizan donde hay contraindicaciones formales del uso de estrógeno, el uso de estrógenos por vía local también están contraindicados. Eso en el fondo es lo que aparece habitualmente en todos los protocolos. Por ende, en el fondo, si ustedes lo van a usar, tiene que ser en un acuerdo muy claro con la paciente y explicándoles un poquitito esto, que probablemente no hay ninguna importancia, pero que en estricto rigor esto está contraindicado. En una escala, estos son los productos. El colpotropin era el promiesteno, que en un minuto se me fue el nombre, así que aquí uno más o menos aquí está la aparición en el tiempo, cómo fueron apareciendo los distintos productos. El promiesteno, que para nosotros es bastante más nuevo, es uno de los productos más antiguos que existen, que es, tal como les dije, el colpotropin, ya el año 1981 tuvo su introducción. El Ovestino Basidox aparece también más o menos en el año 89, nos llega. Después vino el Vagifem, que es europeo, que apareció en el 2011, que originalmente era estradiol de 25 microgramos. En la actualidad el que se vende es de 10 microgramos, desapareció el otro. Tenemos el Blissel, que es estriol, también parecido al Ovestin, pero la diferencia es que el Ovestin son 500 microgramos por medio gramo y el Blissel son 50 microgramos por gramo. O sea, este es el Ovestin es medio gramo, y el Basidox es medio gramo. O sea, el Blissel es 5 veces menos concentración que el Ovestin y el Basidox, más o menos para que ustedes tengan una idea. Los dos son estriol, pero en concentraciones totalmente distintas, en que el Blissel es la quinta parte, es una concentración de un quinto respecto a los otros dos, y está el String, que es estradiol, que es un anillo vaginal que aporta 7,5 microgramos por día, el Vagifem era 10. Ese más o menos, y ahí está la foto del producto para que más o menos se oriente. Ahora, otra de las dudas que siempre existe es si uno usa estrógenos locales por un periodo prolongado de tiempo, si uno debiera asociarle una progestina a esto. Porque como hay un tratamiento local ahí cerca del útero, y efectivamente va a haber un efecto también a nivel uterino, el cual tiene receptores de estrógeno. Por ende, es razonable la duda de si uno debiera usar una progestina. La verdad que la respuesta es que no, y aquí ustedes tienen un trabajo a 1 año usando el estrógeno más potente, que es como se llama estradiol, en dosis de 10 microgramos, una tableta diario por 2 semanas, como para normalizar la vagina, y después 2 veces por semana por 50 semanas, lo que les da 1 año, y al hacer biopsia al inicio y al final del tratamiento, la verdad es que no demuestran ningún cambio importante. Por ende, claramente no requieren usar ningún tipo de progestina para protección endometrial si van a usar estrógenos por vía local en la vagina. Eso no significa que no hay un cierto efecto uterino, pero no va a ser lo suficientemente proliferativo como para que ustedes logren demostrar un endometrio proliferativo. Y les demuestro cómo efectivamente hay un cierto efecto uterino, porque ustedes, en úteros de ratas oferectomizadas, ustedes pueden en el fondo
darle estrógenos locales en la vagina y después extirparles el útero y ver cuál era el efecto. Y cuando ustedes hacen eso, probando distintos estrógenos, y aquí tenemos tanto el incremento en el peso del útero como el espesor total del útero, son distintos y es muy razonable que sean distintos porque si ustedes ocupan estriol en dosis de 50 microgramos versus el mismo estriol, que es un estrógeno poco potente, en dosis de 500, en el fondo por 0,5, esto es equivalente a 250, porque en realidad este es por gramo y este es por medio gramo. Si ocupan 250 estradiol versus 50, ustedes efectivamente demuestran que hay un mayor incremento en el peso uterino de ratas que fueron oferectomizadas y que después fueron operadas, y con el promestiano pasa más o menos lo mismo que con el estriol en dosis de 500, y si ven el espesor del útero, también tienen ahí en el fondo un efecto distinto entre los distintos estrógenos dependiendo de la potencia del estrógeno y de la concentración de estrógeno que ustedes están usando. Entonces, sin embargo, no hay un efecto proliferativo importante que los lleve a ustedes en el fondo a tener que usar una progestina. Y si lo quieren medir en un marcador aún más sensible, que es si logran, al darle estrógenos por vía vaginal, logran modificar FSH y LH, la verdad es que cuando usan estriol por vía vaginal en dosis de 50 microgramos, que es en general no hay ni una modificación, en cambio si usan dosis más altas de 500, tienen una mínima modificación de FSH y LH, o sea, que está reflejando que hay un mínimo paso plasmático probablemente en las primeras semanas y después vuelve a la normalidad a niveles posmenopáusicos, pero que si la paciente tenía 8, a lo mejor ahora va a tener 12, ¿se fijan? Pero va a seguir siempre en rangos de posmenopausia. Ahora, ¿es distinto tener 8 que 12? La verdad es que probablemente no, pero ese es un poquitito lo que pasa con los estrógenos en el fondo vaginales. Si lo queremos ver desde el punto de vista práctico, ¿qué es lo que significa cada uno de estos estrógenos? Significa, veamos, tenemos el promestieno, que es un estrógeno sintético, a diferencia del estriol y el estradiol, que son el Ovestin, el Vagifem, el Blisel, el Estrin, que son estrógenos naturales. El estriol y el estradiol son estrógenos naturales. Si nos vamos a la potencia, para que tengan ustedes claro, la potencia 1 se le asigna al estradiol, que obviamente es el más potente. Si lo comparan con promestieno, con colpotropin, la verdad es que la potencia es 23 veces menos, 1 en 23, para que tengan una idea, y si lo comparan con estriol, el estriol es aún menos potente, 1 en 80 respecto a estradiol. Si ven la selectividad por el tipo de receptor, el promestieno no se sabe mucho cuánto actúa sobre alfa y sobre receptor beta. El estriol es más o menos, es un estrógeno bastante más que actúa principalmente a nivel beta, de receptores beta más que receptores alfa. El estradiol es más o menos 1 es a 1. Y las dosis administradas, un poquitito el promestieno se usa en dosis de 10 y de 20, el Ovestino Basidox son dosis, tal como les decía yo, de 0,5 o 500 microgramos, el Vagifem son 10, antes era 25, el estriol son 50 y el estradiol en el fondo el string son 7,5. Aquí lo importante es que, y por eso les muestro esto, y acá están los dibujos de cada uno de ellos, es que son dosis súper distintas y estrógenos con distintas potencias. Sin embargo, todos son igualmente efectivos. Entonces uno dice, ¿por cómo algo que es muchísimo menos potente, que tiene una potencia de 1 en 80 respecto a estradiol, sigue siendo efectivo a nivel vaginal? Y eso, la explicación de eso es muy clara, es porque tenemos tal cantidad de receptores de estrógeno a nivel vaginal y uretral, etcétera, que cualquier estrógeno es muy potente en su acción en esa zona. Entonces, uno no necesita un estrógeno muy potente o una alta concentración de estrógeno para lograr efectos positivos, porque está la concentración de receptores en la zona que la verdad es que eso en el fondo hace que no requieran una gran concentración de estrógeno. Pero por ejemplo, cuando ustedes usan estriol por vía oral, que existió, ya, yo creo que ya no existe, la verdad que su resultado era muy malo porque es un estrógeno extremadamente potente que en realidad si lo vamos a usar a nivel óseo, cardiovascular, etcétera, sus resultados son muy pobres porque en esas zonas hay menos receptores de estrógeno que a nivel vaginal, y por eso efectivamente el estriol es un muy buen estrógeno en el tratamiento del síndrome genitourinario, pero es un mal estrógeno si ustedes lo quisieran usar en forma sistémica. Otros tratamientos que han surgido, y entonces termino un poquitito con el área de los estrógenos, y el mensaje que les he tratado de transmitir es que la verdad es que todos son buenos, todos tienen resultados positivos, y ustedes tienen que seleccionar aquellos con los cuales ustedes se sientan más seguros o que la paciente en el fondo les reporte un mayor bienestar con el uso. Pero no es que haya uno mejor que el otro,
hay algunos que son más cómodos. En la actualidad es bastante complejo el tema porque hay muchos que están agotados y al final yo les puedo decir un poquitito cómo está el mercado en el fondo en este minuto, que es bastante difícil. Otra droga que tiene efecto a nivel vaginal y que es muy interesante, no la tenemos en Chile, pero la vamos a tener en algún minuto, es el osmifeno. El osmifeno es un SERM, un modulador selectivo del receptor de estrógeno, como el tamoxifeno, como el raloxifeno, como el vasoxifeno, como el laxosifeno, hay muchos de estos, pero la gracia que tiene esto es que de este SERMs, porque todos los SERMs tienen un comportamiento distinto, todos comparten ser un poquitito antagonistas en la mama y en el resto del organismo se comportan distintos. La gracia que tiene este SERM específicamente es que tiene un efecto estrógeno agonista en el epitelio vaginal y está aprobado en Europa para justamente tratar el síndrome geniturinario en mujeres y se trata por vía oral, no se trata con estrógenos en la vagina, sino que es un tratamiento sistémico en que las pacientes toman una tableta al día que son de 60 miligramos al día y la verdad es que eso no provoca ningún aumento de los niveles plasmáticos de estrógeno. No existe evidencia que al usar SERMs en pacientes con cáncer de mama, o sea, que en paciente incremente el riesgo de cáncer de mama al ser un SERM, y está la discusión, y eso es muy interesante, si uno lo puede usar en pacientes con cáncer de mama en el fondo, y ahí hay una disociación un poquitito entre lo que dice la FDA y lo que dice la agencia europea, que es la EMA, en que la FDA dice que no recomienda su uso en pacientes con cáncer de mama, y la Asociación Europea sí autoriza el uso de esta droga, de este SERM en pacientes con cáncer de mama para tratar el síndrome urogenital, después de que la paciente terminó su tratamiento, se operó, se hizo su quimioterapia, terminó su quimioterapia, ustedes están autorizados en teoría a usar por vía oral este tratamiento. Así que la verdad es que esto es bastante promisorio, no lo tenemos en Chile, pero en Europa y en Estados Unidos ya se vende este producto. Otra droga que viene y que sí se usa por vía vaginal es la DHA, la dehidroepiandrosterona o prasterona. Esto nosotros habitualmente lo conocemos en el uso por vía oral, en que se puede comprar, y en Estados Unidos es un producto que se llama OTC, over the counter, o sea que se vende bajo el mesón en los supermercados, en distintas, no requiere receta ni farmacia. En Chile cuesta más conseguirlo, pero en Estados Unidos es de difusión, es de muy fácil prescripción el DHEA. Y se probó esto en usarlo también para el tratamiento del síndrome urogenital. Esto es un andrógeno, no es un estrógeno, y lo que sabemos es que la vagina también tiene receptores de andrógeno, por ende se probó esto y se probaron óvulos de distintos miligramos, de 3,25, 6,5 y de 13, y lo que se demostró fue una muy buena respuesta. También, pese a no ser un estrógeno, al ser un andrógeno, se demostró, sobre todo con la dosis de 6,5, que es la que se está comercializando, una muy buena respuesta. Aquí ustedes tienen los gráficos de esto, ven cómo, desde el punto de vista, cómo aquí tienen el día 1 y aquí tienen el resultado post tratamiento, este el lado de acá es placebo, cómo disminuyen las células parabasales, cómo aumentan las células superficiales, cómo disminuye el pH y cómo disminuye el dolor en la vida sexual después del tratamiento de algunos meses con, en el fondo, óvulos de un andrógeno, no de un estrógeno. O sea, esto es bien especial porque es extraño. Así que la verdad es que también surge como alternativa. Incluso algunos han planteado el uso combinado de óvulos de estrógeno o gel de estrógeno y también un óvulo de andrógeno en la vagina. La verdad es que este es bastante promisorio y es una alternativa a los tratamientos. Otra cosa interesante que han surgido y que lo usamos poco, y creo que aquí me voy a detener un poquitito porque creo que juegan un rol bien importante, son los hidratantes vaginales. Estos no son lubricantes, los lubricantes se usan en el momento mismo del acto sexual, sino que los hidratantes son productos, en el fondo son geles mucoadhesivos, o sea que son geles que se adhieren a la pared vaginal y mantienen en forma permanente la humedad vaginal, y que no son solo productos que se utilizan en la menopausia, sino que son productos que la verdad que han demostrado mucha utilidad en muchas pacientes que refieren sequedad vaginal durante el embarazo, durante la lactancia, durante el uso de anticonceptivos,
y por ende es una herramienta bastante útil en mujeres incluso sin vida sexual. Hay muchas mujeres que no tienen vida sexual, pero que la sequedad vaginal les molesta, como tal, les provoca disconfort, y la verdad que no hay para qué hacer un tratamiento hormonal en esas pacientes si están probablemente sin vida sexual y no están con infecciones a repetición. Basta con usar un gel hidratante como el Ainara, que antes se llamaba Reples, y hubo, en un minuto yo se me olvidó el nombre, pero hubo de este mismo producto también con otro nombre en Chile que ya no existe. Así que la verdad es que los hidratantes son otro grupo súper interesante que uno puede usar no solo en la menopausia, tal como les decía, sino que en otros grupos, y que uno lo puede usar solo o uno lo puede usar combinado también con tratamientos de estrógenos locales en la vagina. Así que no dejen esta es una herramienta bastante fácil de usar, con muy buenos resultados y prácticamente sin ninguna contraindicación. Así que la verdad es que es un elemento bastante seguro en pacientes, por ejemplo, con cáncer de mama, etcétera. Así que la verdad es que no dejen esto de lado. Acuérdense que esto no tiene que ver con los lubricantes. Las pacientes pueden usar igual los lubricantes. Esto lo que hace es mantener húmeda la vagina en forma permanente. En ese mismo han aparecido otros productos en el mundo que básicamente están orientados a lo mismo, que no son productos hormonales, sino que lo que tratan de hacer es mantener húmeda la vagina y que se adhieren a las paredes vaginales. Han aparecido cosas más esotéricas. En el fondo hay algunos trabajos de inyectar plasma rico en plaquetas a nivel vaginal, y que eso, la verdad, que no solo mejoraría la calidad vaginal, sino que también aumentaría las sensaciones a nivel vaginal. Así que, pero todo eso está todavía a nivel bastante, yo le diría, sui generis o un poquitito en estos centros de antienvejecimiento y cosas de ese tipo, pero no hay todavía un pronunciamiento médico firme para eso, pero hay tratamientos de todo tipo desde el punto de vista vaginal, lo que les quiere decir que esto es un tema relevante en el mundo de las mujeres. Entonces, en conclusión, lo que yo quisiera decirles para terminar es que es importante entender esta nueva terminología porque no solo abarca la vagina, sino que es bastante más amplio el tema. No hay ninguna duda que el uso de estrógeno, y sobre todo los locales, es la primera elección en el tratamiento, en el fondo, de una atrofia urogenital. Si la paciente, les consulta por un síndrome urogenital importante, ustedes están autorizados claramente a darle un estrógeno sistémico, pero asócienle al menos al principio del tratamiento un estrógeno local, porque van a tener una respuesta bastante más rápida que si ustedes solo usan estrógeno sistémico. Ahora, si no necesitan usar un estrógeno sistémico, la verdad que el tratamiento local, desde el punto de vista del tratamiento del síndrome genitourinario, va a ser muy bueno. Y bueno, existen bastantes tratamientos emergentes, tal como les decía yo, los andrógenos, el plasma rico en plaquetas, están este nuevo CERN, están surgiendo tratamientos nuevos en esto que nos van a dar probablemente que hablar, y va a ser interesante irlos probando y ver cuáles son los resultados que tenemos. Y con esta última termino, que es una cosa que en realidad tiene que ver con todos los medicamentos, que uno tiene que dar la dosis correcta, de la droga correcta, con la indicación correcta, al paciente correcto y por el tiempo correcto. Esa es la situación ideal. Y aquí me detengo un segundito y termino, porque en realidad eso es equivalente, eso es lo que ojalá uno hiciera. Efectivamente, si uno va a la primera que dice la dosis correcta, aquí todas las dosis son correctas, porque todas ejercen un efecto muy positivo a nivel de la vagina, así que cualquiera que ustedes seleccionen está bien. Ahora, si uno puede usar una menor dosis y obtener el mismo resultado, siempre parece ser eso benéfico. La droga correcta, tal como les decía, todas son correctas, porque con todas les va a ir bien y ninguna, así que en ese sentido, todas son correctas. La indicación es muy clara y no la dejen de lado, investiguenla y pregúntenle, y se van a dar cuenta que hay muchas de las pacientes que efectivamente tienen este problema y que se lo pueden solucionar fácilmente, y esto es muy agradecido porque la paciente siente la diferencia. Por ende, la paciente es un tema muy importante en esto. Y el tiempo correcto es la duración se refiere aquí a la duración del tratamiento, y este tratamiento la verdad es que prácticamente no tiene contraindicaciones y por ende ustedes lo pueden usar por el tiempo que estimen conveniente. El problema que tenemos en la actualidad es que tenemos pocas drogas. La mayoría de ellas están agotadas, entonces uno puede querer usar algo, pero la verdad es que hay muchos de estos productos que ya no están en este minuto en el mercado, ya sea porque no van a estar más en Chile o porque transitoriamente por temas de pandemia, etcétera. La verdad es que no lo tenemos, así que
uno se tiene que un poco abastecer y manejar con lo que hay, no solo en los medicamentos, en muchas cosas, pero así que cuál medicamento seleccionar es un poquitito la guía que yo he tratado de darles, pero también depende un poquitito de lo que hay en este minuto en el mercado. Bueno, eso es un poquitito lo que yo quería transmitirles a ustedes. Gracias por escucharme y darme esta oportunidad. Gracias por estar ahí, tener la paciencia un día en la noche. Y quedo abierto a las preguntas o a los aportes que ustedes quieran hacer, que siempre son extremadamente valiosos. Patricio. Muchas gracias, doctor Bianchi. Como ustedes se puede dar cuenta, en la plataforma ya hay varias preguntas que vamos digo yo, pero las va a responder usted, yo se las voy a ir haciendo, a ver si alcanzamos a responderlas todas. Igual le quiero recordar a la audiencia que para los que entraron un poco más tarde, porque no sé si se da cuenta, doctor, tenemos una gran audiencia hoy día. Pues más de 200 personas. Tener el video de este webinar en la página web de nuestra compañía, itflaomed.cl, y lo van a poder revisar en extenso, sobre todo pensando en los participantes que entraron un poco más tarde. Doctor, la primera pregunta dice, ¿cuál es la alternativa de tratamiento para una mujer diagnosticada con cáncer de mama y que no puede ser tratada con estrógeno? Bueno, la alternativa es que uno tiene que apoyar mucho a esa persona, es una persona que ha vivido un tema importante, uno siempre tiene que apoyarla porque tuvo un cáncer de mama, ella no puede descuidar su sexualidad. Y ahí la verdad es que hay varias alternativas de tratamiento. Una son claramente los hidratantes vaginales, lo cual ayuda muchísimo. Créanme que si uno los utiliza bien 2 veces por semana es una buena alternativa. Tenemos mucha esperanza en este SERMS nuevo, que ya se usa en el mundo, pero que no lo tenemos acá. Y también ha ido ganando un espacio el láser vaginal en esas pacientes, en que a veces haciendo el láser y cumpliendo el protocolo adecuado que está publicado para los láser vaginales, también pudiera ser una buena alternativa sin ninguna contraindicación del punto de vista de cáncer de mama. Así que yo te diría que el uso de hidratante, el uso del láser y en un futuro muy cercano el uso de este SERMS es una buena alternativa, y además el incentivarle a la paciente el que efectivamente tenga vida sexual, porque el hecho de tener vida sexual también es un elemento muy importante para la mantención de la salud vaginal, así que si ella evita la sexualidad es un problema, es un poco como la quimioterapia, ella tiene que tener vida sexual aunque tenga inicialmente un poco de dolor, y eso va a ir cediendo en la medida en que va teniendo más vida sexual. Gracias, doctor. Una pregunta bien breve, dice, ¿el tratamiento local es permanente? El tratamiento local no tiene restricción del punto de vista de los años de duración. Ustedes tienen que usarlo dependiendo de lo que quieran lograr, en el fondo. Si ustedes tienen una paciente que efectivamente tiene vida sexual y que sí mantiene vida sexual en el tiempo y está bien desde el punto de vista de su vagina con un tratamiento 2 veces por semana, la indicación ahí es mantenérselo hasta que ella deje probablemente de tener vida sexual. Ahora, si ustedes tienen una paciente que ya no tiene vida sexual, que terminó esta etapa en su vida y que lo tiene claro y no tiene un proyecto de vida sexual en el corto plazo y no tiene molestias de infecciones a repetición, etcétera, la verdad es que ustedes pueden suspenderle el tratamiento y ella, si no tiene molestias, no les refiere molestias en el tiempo, ustedes pueden mantener cortado el tratamiento. Y si ella les refiere molestias como sequedad vaginal, como irritación en la zona, etcétera, ustedes es tan simple como reinstaurar el tratamiento local y punto. La verdad es que no tiene ninguna contraindicación. Así que la verdad es que no hay una contraindicación de que lo usen eternamente hasta que ustedes tomen una decisión de cortarlo en conjunto con la paciente. Así que es muy paciente a paciente cuánto tiempo lo usen, pero no hay un problema de tiempo aquí, porque básicamente el tratamiento es local. Doctor, el doctor Roger González dice, plasma rico en plaquetas y ácido hialurónico en vagina. ¿Hay evidencia existente de esta asociación? Sí, bueno, a mí me tocó ver incluso una conferencia de eso. Hay grupos, básicamente en Estados Unidos, en centros como de estética y cosas así, que están usando eso y prometiendo, incluso inyectan ácido hialurónico en el supuesto punto G vaginal, con lo cual ellos atribuyen que habría una mejor sexualidad. Pero son cosas anecdóticas todavía no hay un pronunciamiento de ninguna sociedad científica seria al respecto, y ni un consenso, ni nada que uno pudiera
como académico en el fondo recomendarlo. Yo se los muestro porque para decirles que es tan relevante este tema que se están probando muchas cosas distintas, las cuales algunas van a fracasar, otras son ciertas, pero en este minuto no hay ni una recomendación del uso de plasma fresco ni ácido hialurónico a nivel vaginal desde el punto de vista del síndrome genitourinario. Otra pregunta del doctor Alexis Lamus. Dice, manejo de los síntomas urinarios en este síndrome. ¿Cómo los puede manejar? Bueno, ahí es un tema que es bien interesante porque toda la parte urinaria es como un capítulo un poco distinto en que y que no es fácil de manejar ni para el urólogo ni para el ginecólogo, porque hay un grupo de mujeres que tienen sintomatología urinaria y que evidentemente no es infecciosa, y que el primer tema ahí es efectivamente manejar el tema genitourinario con estrógenos locales. Y ahí es importante porque la mayoría de los estrógenos locales son de aplicación intravaginal, pero la uretra muchas veces el problema está en la uretra, en la salida de la uretra hacia la vagina, y uno tiene que recomendarle a estas pacientes que junto con la aplicación del gel intravaginal o del óvulo intravaginal también se apliquen externamente la crema o el gel a nivel de los labios vaginales, a nivel de la salida de la uretra, porque muchas veces la atrofia o la irritación es externa. Así que la verdad es que cuando se ha descartado razonablemente una infección y la paciente persiste con algunas molestias, un tratamiento intensivo local durante 1 o 2 meses se justifica y ver si remite la sintomatología de la paciente. Si pese a un tratamiento intensivo durante 2 meses no hay una remisión de la sintomatología, significa que esto no es por un hipoestrogenismo y que probablemente la paciente le van a hacer una cistoscopía y ver si tiene alguna cistitis intersticial, una cosa de ese tipo. Porque después de 2 meses de un tratamiento intensivo con cualquiera de los estrógenos que yo les mostré, la paciente debiera tener un aparato genital de bastante mejor calidad y por ende debiera haber cedido la sintomatología. Doctor Bianchi, aquí le preguntan por su opinión sobre el láser vaginal en SGU. Yo creo que es una alternativa. Yo he sido súper cauto con el láser. Yo tengo pacientes que yo no lo hago personalmente, ni en el centro en que yo trabajo se realiza, pero yo sí tengo pacientes que he mandado a tratamientos por láser, pero soy bastante cauto porque creo que la evidencia todavía... primero hay que hacer el tratamiento completo, porque son varias sesiones y las pacientes muchas se aburren en la mitad y si no lo hacen completo el tratamiento es un fracaso. Pero hay que ser cauto, yo creo que todavía nos falta tiempo, una advertencia, incluso la FDA respecto al láser vaginal, que había que tener, que los resultados no eran lo que se decían, estaba demostrado para ciertas cosas. Yo creo que en atrofia, en síndrome urogenital severo, puede jugar un rol, pero que no es mejor que tratarse con tratamientos locales. Tiene la gracia que probablemente uno pueda no tener que usar el tratamiento. Los pacientes siempre el tomarse un fármaco todos los días requiere de un proceso. Uno puede tratarse, el láser puede revertir el síndrome genitourinario por un tiempo, después tienden a recidivar después de un cierto tiempo, que es variable dependiendo de los trabajos en 1, 2 o 3 años. Incluso algunos hablan de un tiempo un poco mayor, pero es una opción. Creo que no es una opción sobre todo en pacientes, por ejemplo, con cáncer de mama, en que uno está bastante limitado, pero en pacientes que uno puede tratarlas localmente o sistémicamente con estrógenos sistémicos o locales. Creo que esa es la primera elección. Si uno fracasa, uno le puede ofrecer una segunda herramienta como es un láser vaginal, advirtiéndole a la paciente que los resultados son contradictorios, que no están 100% avalados y que hay ciertas advertencias respecto a ese tratamiento, pero en algunas pacientes funciona muy bien. Perfecto. Doctor, el doctor Roger González dice, en pocas palabras, ¿por qué estriol y no promiestreno? No, yo no he dicho que uno u el otro, yo le he dicho que todos son buenos. No tengo una razón para usar uno versus el otro, de hecho ocupo los dos. El promiestreno, el problema básicamente que tiene el promiestreno es que tiene un problema en Chile específicamente para poder tener una buena compliance, es que se agota. Pasamos largos periodos en que hay óvulos y no hay crema, o hay crema y no hay óvulos.
Entonces, la verdad es que eso es un problema, porque uno tiene que estarle cambiando el tratamiento a la paciente. Tiene un problema importante el promestiano de distribución, ¿no? Ha tenido los últimos, y no solo con la pandemia, sino que viene de antes. Así que la verdad que yo diría que ese es el principal problema, pero el promestiano es una excelente droga, un excelente tratamiento para la vagina. No, tal como les dije yo, con cualquiera que ustedes usen van a tener un buen resultado, y el promestiano está dentro de ese grupo absoluto. Así que la verdad, y está dentro de mi arsenal terapéutico. El problema que tienen es que efectivamente hay un problema de distribución con él. Perfecto. La doctora Paulina Ortega dice, ¿qué hago en caso de paciente con antecedente de cáncer endometrial o hiperplasia endometrial? O sea, si una paciente tiene un cáncer endometrial, uno supone que está tratada, así que la verdad es que no debiera tener ningún problema. De hecho, una paciente con un cáncer endometrial de ciertas características y que tuvo una histerectomía no tiene contraindicación incluso de usar terapia de reemplazo hormonal sistémica. Así que la verdad es que no le veo ninguna razón, y si una paciente tiene una hiperplasia, también le trataron la hiperplasia, ya sea con un tratamiento de progestinas cíclicas o con la extirpación del útero, y si está tratada, la verdad no van a tener ningún problema con usar estrógenos locales. El doctor Carlos Troyer pregunta, dice, bueno, en el arsenal del servicio de salud no hay. Yo me imagino que se refiere al estriol y también al promestiano. Y son caros, dice. ¿Qué se puede usar en estos casos? O sea, lo que pasa es que no hay alternativas para esto. Hay distintas marcas y efectivamente ninguna es de bajo, no, tampoco son excesivamente caros, pero tampoco son de bajo. Así que la verdad es que no hay mucho que usar, que la verdad que ahí queda sola la esfera de los lubricantes. ¿Te fijas? Y yo siempre les recomiendo a las personas, en el fondo, lubricantes hay de distintos tipos también, que tienen distintos éxitos y persiguen distintas cosas, pero muchas veces el lubricante lo que persigue es la lubricación de la zona, y a veces la vaselina líquida, por ejemplo, la que se usa en los niños, para los recién nacidos, que uno la puede comprar en el supermercado por marcas de cosas para recién nacidos, como Baby o de esas marcas. Uno encuentra vaselina líquida que sirve mucho como lubricante vaginal, y es muy barato, te fijas, pero efectivamente eso no es la solución del problema de la paciente. Así que la verdad es que no hay tratamiento. Ahora, si no tienen tratamientos locales, claro, el tratamiento sistémico igual es un muy buen tratamiento para el síndrome genitourinario. Así que la verdad es que, y eso sí tienen en los servicios. Ahora, claro, si tiene una contraindicación del uso de estrógenos por vía sistémica y no tienes estrógenos por vía vaginal, claro, uno está en un problema, pero la mayoría de las pacientes lo que usan son estrógenos sistémicos. Correcto. La doctora Ferrer pregunta, Blicel, ¿qué dosis es recomendable y por cuánto tiempo? En general, esto es bastante uniforme para todos los tratamientos. La idea es que cuando ustedes partan con el tratamiento, partan diario, el uso diario, específicamente por la pregunta de la doctora del Blissel. El Blissel es una jeringa que uno la precarga, es como un tubo de pasta de diente que uno le enrolla al revés la jeringa, y esta jeringa se carga con este gel que es transparente. No es una crema, es un gel transparente, y se carga un poco porque tiene un tope esta cuestión que es como 1 centímetro, no es que se cargue la jeringa entera. Entonces esa es la dosis exacta es en el fondo ese centímetro, que es lo que permite la jeringa, llenarla la jeringa. Y eso tiene que usarlo, yo les diría, al menos 3 semanas seguido, todos los días. ¿Te fijas? Y después de que hicieron esta carga de la paciente por 3 semanas, empiezan a usarlo 2 veces a la semana. Yo les diría que ese es más o menos entre 2 y 3 veces a la semana, dependiendo cómo encuentren que está la paciente. Pero ese es más o menos, y ese esquema es muy parecido para cualquiera de los estrógenos que ustedes usen. La doctora Ortega pregunta, dice, ¿puede mencionar un poco la relación entre terapia estrogénica local y su uso en la incontinencia de orina o prolapso genital? Ahí no hay mucha evidencia. Yo creo que si una persona, yo creo que con prolapso no tiene ninguna relación. Una paciente que tiene un prolapso, usted le trate muy bien el síndrome genitourinario, el prolapso, que es una cosa anatómica, no va a revertir. Por ende, no le veo, creo que y si esa paciente tiene una indicación quirúrgica por su prolapso o incluso el uso de pesario, creo que es muy bueno tratarla previamente con estrógenos locales. Creo que el resultado quirúrgico de esas pacientes va a ser mejor, porque van a tener mejor tejido en el fondo en la cirugía desde el punto de vista anatómico. Y aquellas pacientes que usan presario
incluso a veces por el mismo presario, en el fondo uno daña la vagina cuando está muy atrófica, así que creo que en el fondo es una muy buena idea dar estrógenos locales si uno va a operar una vagina atrófica. Y si va a usar pesario también es una buena idea dar una vez a la semana, 2 veces a la semana, una cierta cantidad de estrógeno para evitar alguna lesión por el pesario. Desde el punto de vista de la incontinencia de orina, yo no creo que, incluso no creo que la vaya a corregir para nada. Creo que no, el síndrome genitourinario y la incontinencia de orina es un problema funcional de la persona y no se va a corregir porque uno en el fondo le trate localmente el aparato reproductor. Así que la verdad es que no, creo que igual si esa paciente va a ir a una cirugía, también va a ser beneficioso que esté cargada con estrógeno, y muchas veces hay incontinencias que son un poquitito mixtas y ahí podría tener algún rol en el fondo el tratamiento estrogénico desde el punto de vista de los receptores a nivel de la uretra, pero que una paciente con incontinencia urinaria de esfuerzo genuina uno le dé estrógenos locales y se le quite la incontinencia, la verdad que es anecdótico eso. Perfecto. Habían varias preguntas al respecto, doctora. Esa era como una pregunta más recurrente. Otra del doctor Gallardo dice, dado que la SGU impacta en la sexualidad, ¿qué otras alternativas recomendarían las disfunciones sexuales en la posmenopausia? Andrógenos, dice, transdérmicos podría ser. Sí, la verdad es que si ustedes tienen una paciente que efectivamente tiene una disminución de su sexualidad, refería en que tiene menor deseo o que tiene menores orgasmos, que le cuesta más, tiene una mayor dificultad en tener un orgasmo, y ustedes efectivamente le miden su testosterona total y demuestran que tiene un nivel bajo de testosterona, ustedes están autorizados en el fondo a darle andrógeno a esa paciente. Y la verdad que como utilizamos en la actualidad los andrógenos es por vía transdérmica, así que está perfectamente autorizado eso. Y también el uso de dihidroepiandrosterona, que es lo que yo les mostré que eran cápsulas vaginales, también existe por vía oral, y también hay ciertas demostraciones que podría ayudar en la sexualidad porque también es un andrógeno, así que la verdad es que claramente ahora tienen que asegurarse que la paciente tenga una buena vagina, porque si le mejoran la libido y todo, y resulta que después empieza a tener vida sexual y tiene dolor, no sacan nada con darle un andrógeno porque la paciente va a evitar la intimidad porque va a tener dispareunia. Perfecto. Doctor Bianchi, las últimas dos preguntas, ¿le parece? En honor al tiempo. Perfecto. Dice, el doctor Proaño dice, en pacientes con síntomas vasomotores o riesgos cardiovasculares o trombosis, dice, ¿qué seguridad podría tener este tratamiento? Todo, la verdad es que no hay ninguna contraindicación del uso de tratamiento local de estrógeno en pacientes que tengan riesgo cardiovascular o que tengan. No le va a tratar los síntomas vasomotores, como que se refiere, la verdad que como no hay prácticamente paso sistémico, no van a tener en el fondo ninguna mejoría desde el punto de vista de la sintomatología vasomotora, pero tampoco le van a aumentar su riesgo de trombosis ni nada. Yo ahí sí, si alguien me preguntaba, yo ahí sí, en esas pacientes sí usaría estriol, no usaría estradiol ni promestieno porque son estrógenos más potentes. Entonces, si algo pasa al torrente sanguíneo, que es mínimo igual con esos otros productos, la verdad que son estrógenos más potentes, por ende lo que yo haría es usar el estrógeno menos potente y en la menor dosis posible que me ofrezca protección del síndrome genitourinario. Perfecto. Última pregunta, doctor. Dice, bueno, buenas noches y lo felicita por su presentación. Y dice, bueno, tengo entendido que el tratamiento sistémico de estrógeno es por un máximo de 5 años. He escuchado eso, dice. ¿Por qué? No, la verdad es que no existe, no hay ninguna norma respecto a cuánto tiempo tienen que tratar desde el punto de vista sistémico a la paciente, ahí sale del área genitourinaria, sino que estamos hablando del punto de vista de la piel, de los huesos, de la sintomatología vasomotora, del sistema nervioso central. La verdad es que no hay ni una indicación de que ustedes, porque la paciente cumplió 5 años, ustedes deban dejar de tratarla. Si la paciente está bien y se siente bien con su tratamiento y no tiene factores de riesgo importantes, ustedes están absolutamente autorizados a seguir con el tratamiento hasta que lo estimen conveniente. La verdad que esa es la postura actual. No hay una edad límite del uso. Así que la verdad es que no es que a los 5 años ustedes tengan que esperar. Lo único que siempre les digo es que yo alrededor de los 60 años de los pacientes
tengan la precaución de cambiarse, si es que están con terapia oral, cambiarse a terapia transdérmica, porque a partir de los 60 se produce una diferencia bien importante en el riesgo de trombosis entre estrógenos orales y estrógenos transdérmicos. Entre los 50 y los 60 esa diferencia no es tan importante, pero después de los 60 sí es importante. Entonces, si ustedes van a mantener un tratamiento en el tiempo, cosa que están autorizados a hacerlo, si es que no tienen una contraindicación formal, después de los 60 prefieran siempre la vía de estrógenos transdérmicos más que la vía oral. Perfecto, doctor Bianchi. Bueno, primero agradecerle, ¿cierto?, su tiempo, su completa presentación. Excelente. Bueno, por el nivel de las preguntas también usted puede ver la asistencia. Doctor, un par de minutos para que se despida de su audiencia. No, gracias. No, miren, solo darles las gracias a ustedes. Encuentro increíble que un día de semana a las 8 de la noche hayan habido casi 250 personas conectadas. La verdad es que los felicito porque eso refleja un interés muy grande de ustedes. Me motiva a mí me encanta hacer charlas y bueno, muchos de ustedes me conocen. Yo trato de transmitirles lo más que puedo mi impresión clínica, que puede ser errada, no necesariamente es la correcta, pero yo siempre trato de transmitirles un poquitito mi experiencia y lo que yo creo que hay que hacer, que tal como les digo, no significa que eso sea lo correcto. Pero me motiva mucho ver porque yo no sé si estaría conectado hasta ahora, tengo que ser súper honesto, así que la verdad es que lo felicito y de verdad que ojalá se tomen este tema bien en serio porque uno lo descuida harto y la realidad es que las mujeres están teniendo vida sexual y tienen derecho a estar bien para eso y eso es súper fácil de tratar, o sea, y es muy agradecido con pocas contraindicaciones, entonces es una cosa que uno no debiera dejar de lado, es fácil, no tiene contraindicaciones, es necesario y a uno se lo agradecen. Entonces, la verdad es que mi mensaje es que no descuiden esta área porque es importante y cada vez está siendo más importante. Y les reitero los agradecimientos por estar ahí. De verdad que es motivante ver que haya tantas personas interesadas en este tema. Bueno, muchas gracias a usted también, doctor. Vamos a agradecer al doctor, ¿cierto?, Marcelo Bianchi por su excelente presentación. Bueno, y en nombre del Laboratorio ITF, la OMED y su división ginecológica, queremos agradecer a cada uno de los participantes a este webinar. Esperamos haber sido, ¿cierto?, haber contribuido un poco al recordatorio, a la educación continua médica, y nos veremos en una próxima oportunidad con temas tan relevantes como este también. Buenas noches, doctor Bianchi, y buenas noches a todos. Muchas gracias.